Ana se siguió con la entrega de canastas de alimentos en Alimentos para Chile, esto para las familias más vulnerables del país, en medio también de críticas de algunos alcaldes por la lentitud y cobertura, una situación que se da además en medio de la escalada de fiestas clandestinas donde no se han respetado las medidas sanitarias. Bueno, vamos a tomar contacto a esta hora con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, para hablar de estos temas. Subsecretario, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Igualmente, encantado. A ver, ¿cómo se evalúa lo que fue este plan piloto el fin de semana de la entrega de estos alimentos en la campaña Alimentos por Chile? ¿Qué se tiene que afinar? ¿Qué se aprendió? ¿Cómo se va a lograr también de alguna manera ir en ayuda de las familias más vulnerables del país? Efectivamente, ese es el objetivo, Nicolás. Principalmente este es un complemento a la alimentación y también es un complemento a lo que ha venido haciendo el gobierno como una red de protección asociada a la pandemia. Recuerda que primero fue el bono COVID, luego la ley de protección al empleo y ahora ya se inició el pago del ingreso familiar de emergencia, a lo que se suma el programa Alimentos para Chile. ¿Cuál es el sentido del programa Alimentos para Chile? Bueno, esencialmente seguir con la estrategia que teníamos desde un principio, que era de tres ejes. Uno, la protección principalmente de la salud, es decir, cuidar la salud de la población, especialmente prevenir el contagio de COVID-19. En segundo lugar, la protección de los ingresos y los empleos de los chilenos, a través de todas las iniciativas que te explicaba. Y en tercer lugar, algo que tiene que ver más bien con el bienestar, con la calidad de vida. La pandemia ha venido asociada, Nicolás, a mucha ansiedad, mucha incertidumbre respecto a lo que va a venir en el futuro y por lo tanto ese era el objetivo de llegar rápidamente con cajas de alimentos a la población. Cosas que pudimos ver es que los vecinos agradecen muchísimo la llegada con ayuda de las autoridades, de sus alcaldes, de sus autoridades municipales, con ayuda cuando más lo necesitan. Pero también algo muy positivo, Nicolás, la solidaridad de la gente. Me contaba recién el ministro Blumel que en el recorrido que él hizo, muchos vecinos incluso decían, mire, ¿sabe qué? No, yo todavía no necesito la ayuda, désela a quien más lo necesite. Entonces ahí uno se da cuenta de que todos los chilenos están en una campaña muy solidaria por ayudar a quienes más lo necesitan hoy día, a quienes más necesitamos apoyar, a contener esta ansiedad e incertidumbre que viene asociada a la pandemia. Claro, son gestos notables que también hablan de el ser el buen vecino, buen vecina, la solidaridad que justamente va mostrando su mejor cara cuando las caras no son tan buenas durante esta crisis sanitaria. Subsecretario, sobre el punto de las cajas, yo lo comentaba al inicio, hubo también críticas de algunos alcaldes, alcaldesas, no con la caja en sí, sino más bien en los tiempos. Decían, aquí yo estoy entregando 50 cajas, pero las próximas cajas voy a tener que entregarlas en un mes más. Yo le preguntaba por qué se aprendió, qué se puede afinar. Los tiempos son súper complicados, considerando que estamos hablando de 2,5 millones de cajas en el programa Alimentos para Chile. ¿Se va a lograr llegar a todas las comunas que están dispuestas en este programa en el menor tiempo posible? A ver, Nicolás, ese es el objetivo que nos impuso el presidente Sebastián Piñera. Ahora, esto no es nada de fácil, ¿eh? Es un desafío gigantesco en términos logísticos, en términos de proveedores, del stock de alimentos que pueden existir en nuestro país. Por lo tanto, teníamos dos decisiones que tomar. En primer lugar, si es que partíamos con este plan piloto entregando un número obviamente limitado de cajas o esperábamos tener un gran número de cajas ya establecidas para poder desplegarnos. Y la verdad es que yo creo que la decisión correcta era iniciar el proceso, lanzar la entrega de las cajas y nosotros esperamos que durante junio ya poder entregar la gran parte de las cajas que se han comprometido y obviamente vamos a estar condicionados a nuestra capacidad logística y al stock de alimentos que exista. Y bueno, trabajaremos día a día, Nicolás, para poder lograr esa meta que nos pidió el presidente Sebastián Piñera. Subsecretario, lo llevo a temas relacionados, ¿sabe? Porque usted lo decía, justamente la idea de entregar estas cajas es ir en ayuda a las familias más vulnerables, pero por sobre todo que se queden en casa, respetar la cuarentena que es necesaria para bajar la curva de contagio. Ya hemos visto algunos hechos que muestran algo totalmente distinto. Fuegos artificiales por la celebración de un club de fútbol, también han habido fiestas clandestinas en Santiago Centro, en distintos puntos. ¿Hay preocupación por parte del Ministerio del Interior, la subsecretaría en este caso, con respecto a estos hechos que muestran de que no hay un respeto por las cuarentenas, pero por sobre todo no hay una conciencia de lo que se debe hacer en estos días? Nicolás,
A ver, yo creo que gran parte de los chilenos ha entendido el mensaje. Uno lo que ve es que la gente está preocupada y por lo tanto, en general, ha seguido las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Pero efectivamente, como tú bien lo dices, hay algunas personas que creen que pueden seguir haciendo las cosas que hacían antes durante época pandemia. No se dan cuenta lo excepcional que es esta época de pandemia y lo necesario que es. No solo para cuidar la propia salud, sino también para cuidar la salud de los demás, especialmente aquellas personas que están más expuestas al riesgo, los enfermos crónicos, los adultos mayores que pueden verse realmente afectados por el COVID-19. Y nosotros en eso hemos sido bastante duros, Nicolás. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos presentado querellas criminales en contra de aquellas personas que no han entendido el mensaje. Tú lo decías bien, una persona que organiza una fiesta hace un tiempo en Maipú, ahora en Chañaral. Bueno, nosotros iniciamos las acciones legales y esas personas incluso han quedado con medidas cautelares gravosas como la prisión preventiva. Incluso en primera instancia, en la primera acción que presentamos, el tribunal consideró que no era apropiado decretar la prisión preventiva y apelamos. Incluso fiscalizamos esa misma noche porque había quedado con arresto domiciliario y esa persona no estaba cumpliendo además el arresto domiciliario. Y por lo tanto apelamos, pedimos la prisión preventiva y esa persona quedó en prisión preventiva. Es decir, respecto a aquellas personas que no entiendan el mensaje, bueno, vamos a ir con toda la fuerza de la ley para que lo entiendan. Claro, usted se refiere al primer caso más bullado, que fue esta fiesta incomprensible y totalmente fuera de lugar en Maipú, donde la persona no cumplió con el arresto domiciliario y finalmente llega a prisión preventiva, pero finalmente esa prisión preventiva se aplica porque esa persona no cumplió con la medida cautelar impuesta, no tanto por la infracción que habría cometido con esta fiesta clandestina. Así es, Nicolás. Pero por eso te digo que esto requiere un esfuerzo de parte nuestra de ir y seguir las acciones judiciales, presentar las querellas y perseguirlas en tribunales de tal manera que esas personas entiendan que si no cumplen van a sufrir el rigor de la ley. Y si es que los tribunales en primera instancia no nos dan la razón, bueno, apelaremos y seguiremos con la acción de tal manera que la señal sea muy clara para la población. Aquellas personas que no cumplan con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria no solo no están siendo solidarios, no solo no están siendo responsables, sino que además arriesgan penas de presidio que van de 61 días a 540 días de prisión. Sí, estamos justamente hablando de eso, me quedo un segundito de lo de la fiesta, porque, insisto, raya lo ilógico y finalmente hay que entender de que no se pueden hacer. Y aquí hay una persecución a los organizadores, pero también entiendo a las personas que asisten. ¿Cómo se lleva eso adelante? Vuelvo al tema de esta primera gran fiesta que se da en Maipú, que da inicio a la preocupación por parte de la ciudadanía. Se dijo en algún minuto que los asistentes a la fiesta iban a ser identificados y también iba a haber una persecución por parte de las policías, la autoridad. ¿Esto se ha llevado a cabo? Es bastante más difícil, evidentemente. También está la posibilidad de que algunos serán menores de edad. Ahí la responsabilidad cae para los adultos responsables en este caso. ¿Cómo se ha visto ese tema en particular? Así es, Nicolás, las complejidades que tiene siempre la persecución penal es que si uno no descubre el delito en flagrancia, es decir, detiene a las personas en el mismo lugar, bueno, se inicia una investigación penal que requiere de antecedentes, de investigación, y las policías en eso han dado cuenta que no solo Carabineros y la PDI está dedicado a resguardar las cuarentenas, a resguardar los cordones sanitarios, sino que también sigue haciendo su trabajo en materia de orden público y de seguridad pública. Y parte de la seguridad pública es perseguir a aquellas personas que han infringido gravemente las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. Ahora, en ese contexto, subsecretario Gale, agradeciéndole estos minutos, muchos que nos ven y también he tenido conversaciones, hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden hacer y llevar a cabo estas fiestas clandestinas, fuegos artificiales, un aumento también en algunos delitos, más que en el volumen, en la calidad, podríamos decir, el delito con violencia, por ejemplo, cuando estamos en un estado de excepción constitucional, cuando están desplegados las policías alrededor del territorio nacional, no solamente la región metropolitana, cuando más encima hay una situación excepcional que es que las fuerzas militares se están fiscalizando durante la noche, hay toque de queda. Muchos se preguntan si están todos esos elementos de seguridad, de restricción. ¿Cómo todavía se pueden dar este tipo de hechos? Bueno, efectivamente, Nicolás. Ahora, ha habido un impacto importante de disminución de los delitos en general, incluso los delitos violentos, que han caído menos, pero todos han disminuido respecto de los años normales. Y eso es justamente asociado al nivel de cumplimiento que está teniendo la ciudadanía. Ahora, obviamente, aquellas personas que
han dedicado su vida a la vida delictual, no dejan de cometer delitos y por lo tanto esa es la función que seguimos teniendo como Ministerio del Interior, como equipo del Ministerio del Interior, como ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, carabineros y PDI, en resguardar la seguridad de la población y obviamente en aquellos delitos que son más graves. Y además ahora contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas que están principalmente en el resguardo de la cuarentena y las medidas sanitarias. Ahora, en ese punto hay algo bien particular. Se han registrado casos de ajuste de cuentas entre bandas rivales, narcotráfico, bandas delictuales. ¿Preocupa esa situación por el contexto de cuarentenas, de toques de queda? Estaba leyendo durante el fin de semana que justamente se ha dado ese punto. Siempre ha estado dentro del ámbito delictual, pero ahora se han dado casos bastante más, no sé si seguidos, pero repetitivos. ¿Hay preocupación sobre eso, que finalmente tiene un impacto también sobre la ciudadanía? A ver, Nicolás, yo creo que eso también saca a la luz, saca a la superficie un fenómeno muy grave, un fenómeno de crimen organizado que da cuenta que en época de pandemia se dificulta la actividad delictual por mayor presencia policial, por la presencia policial y además por una disminución en la actividad, que da cuenta de estas bandas criminales compiten por territorio y por lo tanto muchas veces compiten entre ellas por territorio y producen esa competencia delitos graves y violentos. Pero eso lo que refleja es esta actividad criminal organizada que hoy día sale a la superficie como consecuencia de la pandemia. Y en ese sentido obviamente estamos preocupados, pero siguiendo muy de cerca qué es lo que está pasando, ese fenómeno que es más bien de criminalidad organizada. Nosotros estamos prontos a lanzar algunos productos respecto de un foco específico del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en criminalidad organizada. ¿A qué apuntan esos temas, subsecretario? A ver, Nicolás, porque principalmente el fenómeno delictual que es espontáneo, que dice relación con un fenómeno más bien circunstancial del delito, no tiene nada que ver con la criminalidad organizada, que da cuenta de crimen transnacional, por ejemplo, ingreso de droga desde el extranjero o delitos complejos como la trata de personas. Y por lo mismo, el enfoque que hay que darle a la criminalidad organizada es completamente distinto al enfoque preventivo que le dan las policías al delito común. Y por lo mismo hay que tener estrategias diferenciadas, por ejemplo, estrategias diferenciadas para el narcotráfico, también como fue desde el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, el Plan Frontera Norte o el Plan Frontera Segura actualmente en vigencia, que a lo que apunta es ver qué tipo de delitos se comete en el ingreso a Chile. Y esos delitos hoy día obviamente con fronteras cerradas han bajado, sí, claro, pero por lo mismo producen un efecto de mayor estrés en la criminalidad organizada en nuestro país. Ahora, en la prevención y la fiscalización, subsecretario Gali, ¿se ha logrado por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones trabajar en este escenario excepcional donde están llamados a fiscalizar lo que son el cumplimiento del Código Sanitario, de las medidas sanitarias, de las cuarentenas, del aislamiento a aquellos que tienen COVID positivo? Y además tienen que cumplir con las labores propias de su labor, de seguridad, de prevención, lo que estamos comentando sobre los delitos. Es decir, aumenta la carga y también los focos que tienen que estar revisando las policías en nuestro país. ¿Cómo se ha abordado ese punto? Sin duda, Nicolás, esto ha significado una mayor carga de trabajo para nuestras policías y yo creo que en eso hay que destacar la vocación, el profesionalismo de Carabineros de Chile y de la PDI en estar disponibles, dispuestos a salir a la calle, además hoy día con un mayor nivel de riesgo, pero ellos son quienes la ciudadanía confía para resguardar hoy día no solo la seguridad y el orden público, sino también para resguardar la salud, porque la verdad es que es imposible que la autoridad sanitaria pudiera fiscalizar las medidas dispuestas de la cuarentena y el cordón sanitario sin el apoyo esencial que han dado Carabineros y la PDI. En un punto relacionado, ¿cómo abordan desde el Ministerio lo que ha sido los permisos temporales? Se han ido restringiendo. Yo sé que ahí más bien obedece a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que está administrando los protocolos de permisos temporales y salvoconductos, pero se buscan restringir para de alguna manera no abusar y finalmente cumplir ese objetivo, que es quedarse dentro de lo posible en realidades distintas en la casa. ¿Han visto ustedes un cambio también en la mentalidad? Pese a que había tenido que ser restringido el tema de los permisos, algunos se han tenido que eliminar, otros han vuelto. ¿Cuál es un poquito el balance también ahí? Nicolás, a ver, ese era un equilibrio, siempre fue un equilibrio muy difícil, muy complejo. ¿Por qué? Porque
la cuarentena y las medidas de restricción de libertad dispuestas por las autoridades sanitarias requieren, eso sí, de la mantención del funcionamiento de la cadena de suministro, del abastecimiento de la ciudad y de los servicios esenciales. Entonces había que determinar qué tipo de permisos íbamos a otorgar y eso fue bastante complejo. Sí. Lo lideró la subsecretaria Catherine Martorell y obviamente se ha tenido que ir adaptando dependiendo de cuál ha sido la evolución de la pandemia. Y por eso, por ejemplo, hace ya 2 semanas restringimos el número de permisos, identificando aquellos permisos que estaban siendo mal utilizados, restringiendo el número otorgado por semana, por ejemplo, de tal manera que las personas pudieran mantener su cadena de suministro, mantenerse abastecidos en las casas, pero saliendo lo mínimo posible, de tal manera de evitar al máximo el contagio, especialmente desde que se decretó la cuarentena en toda la región metropolitana. Bien, subsecretario Juan Francisco Gali, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos, esta conversación con TVN Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Vale, que estén muy bien, muchas gracias.